Los Capos del Deporte. Bienvenidos a Los Capos del Deporte, donde exploramos las historias más fascinantes del mundo deportivo. En esta ocasión, nos sumergiremos en la triste historia de Julio Gómez, un jugador de fútbol que alcanzó la cima del éxito al ganar el Campeonato Mundial Sub-17, pero que pronto cayó en desgracia debido a su exceso de confianza y sus malas decisiones. A pesar de haber trabajado con dedicación y humildad desde joven, la fama llegó a su cabeza y lo llevó por un camino de indisciplina, excesos y malas compañías. En este video, descubriremos cómo el ego y la falta de autocrítica llevaron a Julio al fracaso prematuro en su carrera futbolística. Acompáñanos en este recorrido por la vida del jugador y descubre cómo la miel del éxito puede convertirse en el amargo sabor del fracaso. Héroe de México en el Mundial del 2011 Sub-17, Julio, la famosa Momia Gómez. Julio Enrique Gómez, alias La Momia, originario de Tampico, Tamaulipas, tiene sus orígenes marcados en las canchas de tierra. Sin embargo, su pasión por el fútbol tuvo mucho que ver con las ganas de triunfar desde muy niño, cuando supo que su madre padecía una enfermedad casi incurable. Su motor era ese y desde entonces, los regalos en la vida llegaron de manera prematura. Mi mamá tiene una enfermedad de cáncer y eso me ayudó muchísimo para seguir adelante. Proveniente de una familia muy humilde, numerosa y de escasos recursos, un club llamado Correcaminos le dio la oportunidad de prepararse, ya que otros equipos cobraban mucho por practicar fútbol. Sus familiares, tíos, padres, con lo poco que tenían, le daban dinero para poder tomar los camiones o comprarse zapatos, pues los ingresos de la familia eran casi nulos para pagar equipamiento y colegiaturas en el fútbol. No tenía dinero porque, no sé, para los viajes, para mensualidades y siempre estuvo ahí, siempre estuvo en mi familia. Con más sueños que efectivos, Julio inició su trayectoria en el fútbol, donde despuntó poco a poco en la media ofensiva. Su fútbol era más que nada por corazón e inteligencia, y al paso del tiempo, empezó a desarrollar una técnica propia que lo hizo escalar hasta ser visto por gente de Pachuca. En ese entonces, Pachuca tenía muchos visores en la zona costera de Tampico Madero, y al ver a Julio en la media cancha, dijeron que tenía mucho potencial. Tampico Madero se vistió de gloria. Es el niño de la venda, el niño de la chilena oportuna, el niño de la sub-17. En su paso por las fuerzas básicas y la beca que recibió para pulir su técnica, Julio no desaprovechó la oportunidad que la vida le estaba dando. A sus 14 años de edad, este jugador empezó a mostrar de que estaba hecho, y poco a poco, se fue abriendo paso en el mundo del fútbol. Sin embargo, su exceso de confianza y su falta de disciplina lo llevaron a un desastre prematuro que lo marcará para siempre. Pero lamentablemente su carrera dio un giro de 360 grados. Los entrenadores habían colocado a Julio Gómez en una posición donde siempre había brillado. Ser la media ofensiva era algo natural para él, como nadar para un pez en el agua. A pesar de que había otros jugadores con recomendaciones y apoyos, fue su técnica y buen fútbol los que le abrieron las puertas en un deporte elitista, donde a menudo los ricos o aquellos con influencias tenían la ventaja sobre los jugadores talentosos. Era una excepción a la regla, y su familia tenía la esperanza de que pudiera sacarlos de la pobreza. No, Julio Gómez para mí es mi hijo. Lo eres un guerrero, un luchador, así como algún día yo te dije, hijo, voy a hacerlo por ti y aquí está. El Mundial Sub-17 de 2011 en México fue uno de los momentos más felices del país, en una época de inseguridad. El torneo contó con algunos de los jóvenes talentos más prometedores de México, y los medios de comunicación se esforzaron por darles la atención que merecían. Muchos de estos jugadores lograron destacar y tuvieron oportunidades, pero otros no pudieron manejar el peso mediático. El equipo de Raúl Gutiérrez avanzó con éxito en el torneo, llegando a la gran final y ganándola. Sin embargo, el momento cumbre fue el partido contra Alemania en el TSM, en Torreón, Coahuila, donde una voltereta impresionante y un doblete de Julio Gómez lo convirtieron en la figura más importante de México en ese momento. Después de anotar un cabezazo al minuto 2, los alemanes dieron la vuelta al partido con 2 goles, pero el empuje de los 11 jugadores de México, liderados por Gómez, los llevaron al empate. En un tiro de esquina, la pelota hizo una curva descomunal que se impactó en el poste derecho del arquero alemán, y luego en la cabeza de un defensor, causando una herida profunda en la cabeza de Gómez. Tras el vendaje que le colocaron por este choque de cabezas, fue apodado como la Momia. Con el momento anímico a su favor,
México marcó un segundo gol y Gómez se convirtió en el héroe nacional. Fue una actuación épica que será recordada por siempre. Cabeza, cuando choqué, me agarro la cabeza y me veo todo el uniforme de sangre y me espanté muchísimo. Dije, no, doctor, póngame lo más que pueda de vendas para jugar. Faltan 15 minutos, le regalo 15 minutos. Los medios de comunicación públicos hicieron de Julio, la Momia Gómez, una figura icónica, elevándolo a un nivel casi inalcanzable. Él era el chico prodigio del momento, la fama se había apoderado de su vida, y todos lo veían como una estrella en potencia. Todo esto se confirmó cuando México ganó el título ante Uruguay, y él fue galardonado con el Balón de Oro. Con 551 minutos en la cancha, 6 partidos como titular, 3 goles y una asistencia, la afición se aferró a la idea de tener un nuevo héroe que podría jugar en los mejores equipos de Europa. Al final del certamen, el nacido en Tamaulipas fue galardonado como el mejor jugador del torneo con el Balón de Oro. Como he mencionado anteriormente, las tragedias futbolísticas se dan por 3 situaciones. La primera es la más obvia, las lesiones. La segunda es la falta de oportunidades y la tercera es la decisión propia. Esta última es la que afectó mayormente a Julio Gómez, quien hizo su debut en Pachuca en el 2011. Los medios de comunicación lo elevaron a niveles insospechados, dedicándole entrevistas y espacios televisivos exclusivamente para él. Las redes sociales también se volcaron hacia Julio, quien se convirtió en la esperanza de miles de mexicanos. Sin embargo, después de la fiesta, llega la cruda realidad. La verdad que las oportunidades siempre las tuve, pero pues como te digo que fueron malas decisiones mías. Julio Gómez ya se había estrenado en la Liga MX con el Pachuca, en un encuentro ante Santos Laguna el 21 de enero del 2011 de la mano de Pablo Marini, por lo que después del campeonato sub-17, todo en teoría debería avanzar sin problemas. Sin embargo, el joven regresó a Pachuca, con una sensación diferente a la del chico humilde que se le conocía, a tal grado de pasar por encima de muchos chavos en cuestión de motivación. Julio Gómez estaba en ascenso, recibiendo cada vez más oportunidades en el club Tuzos. Sin embargo, sus apariciones se volvieron esporádicas y para 2014, después de no rendir bien con el equipo, Chivas se interesó en él. Con casi 19 años, Gómez todavía vivía de los recuerdos del campeonato sub-17. Sí me apoyaban, pero no al 100% como yo esperaba, porque en algunas cosas sí yo estuve solo. Pero las cosas tomaron un giro para peor cuando llegó a Chivas. Si ya estaba en las nubes en Pachuca, Chivas lo hizo estrellarse contra el suelo. Nunca encontró su lugar allí, y su falta de forma era evidente. Fue allí donde conoció a varios amigos que lo involucraron en el mundo del trago y de las noches en vela. Aún así, él creía que ya había logrado todo. En sus propias palabras, tuvo problemas con el cuerpo técnico de Guadalajara, quienes a menudo lo obligaban a sentarse en el banquillo, porque no tenía la condición, ni siquiera las ganas de jugar. Surgieron argumentos, con Gómez cuestionando cómo era posible que un campeón del mundo fuera tratado tan mal. Hola, soy su amigo Julio Momia Gómez. El hecho es que este jugador simplemente no hizo un impacto en Chivas. Llegó con un estallido y se fue con un gemido. Su carrera se convirtió en una serie de fracasos, jugando para varios equipos como Correcaminos, Tapachula, Coras de Tepic, Zacatepec y Loros de Colima en 2015. Incluso regresó a Nayarit en 2019. Todo fue gracias a su propia arrogancia y cómo trató las oportunidades presentadas, especialmente durante su tiempo en Chivas. Incluso hubo rumores de que Gómez estaba tan lleno de sí mismo que ya no daba autógrafos. En primera división jugué en Pachuca, Chivas y Jaguares. Julio se encontraba inmerso en un mundo donde solo existía él. Algunos sectores del público sugieren que las malas influencias que lo rodearon también tuvieron que ver con la ambición de su familia, quienes vieron en su fama una oportunidad para lucrarse con entrevistas y demás, aunque esto no ha sido comprobado del todo. En varias entrevistas, Julio ha aceptado que esto fue un mal que destruyó su carrera y que sueña con algún día regresar a su antiguo nivel. Como todo futbolista hay ciclos en la vida. La verdad que yo lo tomo con mucha seriedad. En cualquier campo que me paro a jugar, yo siempre trato de ganar y dar lo mejor de mí.
En su camino por los últimos equipos, en 2019 terminó su contrato con las Coras de Nayarit, equipo que lo vio por última vez. Julio ya no tenía equipo y la falta de fútbol y calidad eran el común denominador en un jugador, que poco a poco se fue apagando, a pesar de haber tenido una grandeza efímera que lo hacía pensar que ya no necesitaba entrenar, simplemente por ser Julio Gómez. El mareo que le produjo haber estado en la cima lo llevó a la caída más dolorosa. Porque, ay no, yo ya gané, ya quedé campeón del mundo, yo ya soy Julio, y ya yo ya no quería ni entrenar, dije, no, yo nomás voy a los partidos. Sin embargo, Julio ha comprendido que la realidad en el fútbol profesional es diferente, y ahora con mucha mayor madurez mental, entiende que cometió muchos errores en el pasado que lo llevaron a donde está actualmente, sin equipo y sin ilusiones, viviendo todavía del pasado y de lo que pudo ser, algo que simplemente es el caldo de cultivo de los perdedores. Porque ahora ya los tiempos han cambiado demasiado, o sea, la verdad que ahora jugar al fútbol ya cada vez es más difícil. Lo cierto es que este jugador ha vivido en carne propia el infierno del olvido, gracias a la irresponsabilidad de un joven que no tuvo la asesoría necesaria en su momento para manejar su fama, y la importancia que los medios le hicieron creer. Actualmente, Julio goza de una estabilidad emocional y es autocrítico, algo que se le puede aplaudir bajo el contexto humano. Con una familia que lo apoya y todavía con los sueños de volver a jugar en primera división, de recuperar esa oportunidad que la vida le dio y que tiró a la basura por las típicas ideas de un chico inmaduro, mal asesorado, mal guiado, y sobre todo, víctima y cómplice del monstruo llamado popularidad. Pues yo lo veo muy motivado, como te digo, él es muy responsable y es muy dedicado a lo que hace. El sueño de todo futbolista es triunfar en las canchas, ser reconocido por su talento y convertirse en un ídolo para la afición. Julio "La Momia" Gómez lo logró, pero su éxito efímero no fue suficiente para mantenerlo en la cima. A sus 28 años, el joven mexicano se encuentra sin equipo, lejos de los estadios y trabajando como obrero en Estados Unidos. A toda la gente que se pregunta por mí, que aquí estoy para que pueda regresar a Primera División. Para aquellos que lo vieron brillar en el Mundial Sub-17, en 2011, resulta difícil entender cómo es que su carrera tomó este rumbo. Las redes sociales del jugador son una ventana a su vida actual, donde se le puede ver con sobrepeso y portando un chaleco de obrero en sus labores diarias en Houston, Texas. Ahora trabaja como albañil en Estados Unidos. Al menos así lo dio a conocer en sus historias de Instagram. Aunque Gómez ha desmentido que su trabajo sea como albañil, es innegable que su vida ha cambiado drásticamente desde aquellos días en los que se codeaba con los mejores futbolistas del país. Sin embargo, lo que no ha cambiado es su determinación por seguir luchando por su sueño de regresar al fútbol profesional y recuperar el lugar que alguna vez tuvo. Un albañil, sin embargo, en sus redes sociales publicó que él sigue esperando una nueva oportunidad en el terreno de juego. La Momia sigue siendo un ejemplo de perseverancia. Su historia es un recordatorio de que en el deporte y en la vida, el camino no siempre es fácil, pero lo importante es no rendirse y tener una actitud de humildad para reconocer el éxito sin que éste te devore. Equipo mexicano es Pericueta con la posibilidad Julio. ¡Gol! Y bien amigos, esto es todo por hoy en Los Capos del Deporte. Si te gustó este video, no dudes en suscribirte para no perderte ninguno de nuestros próximos episodios llenos de información deportiva interesante. Nos vemos en el próximo video.